Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Victoria Lombardo, soy médica clínica, residente de Informática en Salud del Hospital Italiano de Buenos Aires. Voy a estar presentando este Ateneos, el número 651, y se titula De datos a narrativas, el impacto de los métodos cualitativos en Informática en Salud. Para comenzar, estas son algunas preguntas disparadoras que vamos a ir tocando en varios puntos del Ateneo. ¿Para qué sirve la investigación cualitativa? ¿Qué puede aportar la investigación cualitativa en la informática en salud? ¿Qué introduce de novedoso este enfoque en la informática en salud? ¿Y cómo se puede aplicar en la realidad? ¿Cómo se puede llevar a cabo? Para comenzar, vamos a hablar un poco de qué es la investigación cualitativa. Quiero comenzar con esta frase, que es un poco difícil, hay que prestar atención. No todo lo que se puede contar cuenta y no todo lo que cuenta se puede contar. Esta frase intenta resumir un concepto. Los enfoques cuantitativos dependen de los números, o sea, de lo que se puede contar. En muchos casos, aunque los números están disponibles, pueden no ser importantes o no ser útiles. Los enfoques cuantitativos son útiles para responder algunas preguntas, pero no todas las preguntas que pueden ser interesantes para los equipos de investigación se pueden responder con métodos cuantitativos. Los métodos cualitativos son los más adecuados para responder preguntas cuando no todo lo que cuenta se puede contar. Estos enfoques derivan de visiones filosóficas que pueden ser un poco menos familiares con lo que estamos acostumbrados a leer. Y además desafían algunas creencias tradicionales sobre lo que popularmente entendemos como método científico. Muchas veces los métodos cualitativos son descartados por algunas creencias falsas de que estos métodos son imprecisos, son informales o subjetivos. Sin embargo, cuando se llevan a cabo adecuadamente, estos estudios son igual de rigurosos que los métodos cuantitativos. Una definición que podemos tomar es que estos métodos son aquellos que buscan una comprensión del significado que individuos o grupos atribuyen a un problema social o humano. El enfoque es inductivo, en el sentido de que el equipo de estudio recopila información de campo aprendiendo sobre la cultura desde adentro de ella y extrae conclusiones y puede hacer algunas generalizaciones limitadas. Los estudios cualitativos generalmente recopilan datos de forma abierta, ya sea a través de entrevistas o observaciones, para que después estos datos sean interpretados progresivamente por el equipo de estudio. Estos datos los vamos a asociar más con palabras y con imágenes, no con números. Los estudios cualitativos se desarrollan generalmente en el lugar de trabajo de interés, o sea, donde podemos pensar de nuestra disciplina, donde va a estar o donde se va a usar o donde se usa el recurso informático que queremos evaluar. Los métodos utilizados derivan también en gran medida de lo que se llama etnografía, que es una rama de la antropología que pretende poder descifrar comportamientos en términos de sistemas de valores, de creencias que son propios de una cultura que está siendo observada. ¿Por qué son útiles en informática en salud? Las aplicaciones informáticas están inmersas en un contexto. Ese contexto muchas veces puede ser cambiante y tiene que ser incluida en las investigaciones. No funcionan de forma aislada a las personas, los sistemas no están aislados. Y estos enfoques son aplicables en todas las etapas del proyecto de desarrollo de un recurso informático. Pero hay dos puntos que tienen especial interés. Primero, como parte del proceso de diseño. Un estudio cualitativo puede documentar la necesidad del recurso y clarificar su posible nicho en un entorno laboral. Es posible que los desarrolladores de sistemas malinterpreten o no comprendan con total claridad las necesidades y creencias de los posibles usuarios de un recurso informático.
y eso podría llevar al fracaso del proyecto. Los métodos cualitativos, si se aplican adecuadamente, pueden clarificar estos problemas y orientar el desarrollo. Y segundo, después de que un recurso informático ya está maduro, una evaluación adicional, utilizando enfoques cualitativos, podría describir el impacto de ese recurso en su entorno. Uno piensa, bueno, se podría realizar una encuesta para responder preguntas sobre percepciones de los usuarios. Pero los diseñadores de la encuesta podrían estar imponiendo su perspectiva o sus sesgos en la construcción de esas preguntas. Podrían no saber lo suficiente también incluso para formular preguntas correctas. Si el impacto de un recurso se establece mejor utilizando métodos que derivan de la tradición etnográfica, podrían tener un aporte mayor a investigaciones de este tipo. Ahora sí les voy a presentar el primer trabajo, se llama Botellas Nuevas, Vino Viejo, Supuestos Culturales Ocultos en un Sistema Informatizado de Educación para Personas que Sufren de Migraña. Este paper es considerado fundacional en lo que es investigación cualitativa en salud. Y la idea con esto es responder qué es lo novedoso, qué es lo distinto que le trae a nuestra disciplina. Y antes de empezar, quiero comentar un poco sobre la autora, que es Diana Forsyth, que es una destacada académica, fue una destacada académica en informática médica, antropología médica e inteligencia artificial. Fue hija de reconocidos científicos informáticos y lo que hizo ella fue integrar los métodos de las ciencias sociales en la informática médica en la década del 80 y 90. Además, ella cuestionó la neutralidad de la tecnología y destacó la importancia del contexto social, con los impactos imprevistos de ese contexto en el diseño y uso de tecnología. Además, desafió a los investigadores a entender que la tecnología nunca es del todo neutral y que las actitudes y perspectivas de los investigadores y desarrolladores de tecnología influyen profundamente en aspectos del diseño tecnológico. Su investigación, basada en métodos puramente cualitativos, mostró cómo estos factores pueden influir negativamente en los usuarios de sistemas. Y además tuvo un lugar muy destacado en AMIA, y tal es así que al día de hoy hay un premio que se otorga anualmente que lleva su nombre, donde se premia los trabajos que logran esta intersección entre informática y ciencias sociales. Bueno, vamos a ver ahora este trabajo. Es del año 96, pero es realmente fundacional en esta disciplina. Este trabajo aborda dos temas principales. Yo lo voy a presentar de una forma resumida porque es realmente muy extenso y es muy largo. Primero, ¿cómo se insertan los valores y expectativas en la tecnología? Entonces lo que intenta demostrar es que los desarrolladores de software, y no me refiero únicamente a quienes tienen la tarea de programar, sino a todas las personas involucradas en el desarrollo de un software, no necesariamente tienen la intención de incrustar sus supuestos culturales. Pero puede ser que esto suceda sin que sean conscientes de que pasa esto. Y segundo, ¿cuáles son las implicancias de esta situación? Para empezar, voy a hacer una pequeña introducción que van a fundamentar un poco el trabajo. Tenemos, en primer lugar, la ubicación de la tecnología. La tecnología siempre está en un contexto. Las herramientas se utilizan inevitablemente en contextos específicos. Y a su vez, las herramientas también se crean en contextos específicos. Los diseñadores, en general, de sistemas tienden a escribirlos como agentes objetivos y neutrales, posicionando lo que ellos ven como el razonamiento informatizado por fuera de lo que son las contingencias sociales y culturales. Sin embargo, esta rama de la antropología y quienes participaron de este trabajo impulsan esta visión, que ubica la tecnología dentro del mundo social y cultural de sus diseñadores. Este trabajo presenta ejemplos de un proyecto de 3 años
el cual esta investigadora formó parte, era parte del equipo informático que desarrollaba, que diseñaba este proyecto, para construir un sistema de educación para pacientes con migraña basado en lenguaje natural. El diseño implica decisiones que fueron tomadas a diario a lo largo de todo el proceso de construcción del sistema. Dentro de este trabajo lo que vamos a ver es cómo en esas decisiones que se fueron tomando se plasman estos supuestos culturales. Les cuento ahora un poco sobre el proyecto de migrañas. En el año 91, un equipo de investigadores de una universidad recibió financiamiento para un proyecto interdisciplinario de 3 años, destinado a diseñar y construir un sistema de educación para pacientes con migraña. El sistema estaba destinado a empoderar a los pacientes proporcionándoles información sobre su salud y tratamiento. Este proyecto incluyó etnografía, que era lo que les comentaba antes, para poder proporcionarle conceptos y darle un valor al diseño del sistema. El trabajo de campo incluyó la observación de 78 consultas médico-pacientes en neurología, entrevistas informales con médicos, con pacientes, con personas del equipo y entrevistas formales extensas con 13 pacientes con migraña. Se construyó un prototipo y se evaluó con los pacientes. Estaba destinado a ser usado tanto por pacientes como por médicos. Y el sistema constaba de 2 componentes. Uno para hacer todo el registro de los antecedentes del paciente y otro de educación y explicación. La idea, cómo funcionaba esto, es la siguiente. Un paciente llega a la sala de espera, se le invita a sentarse frente a la computadora para usar el sistema. Primero, el módulo de toma de registro de antecedentes tiene un cuestionario automatizado que recopila un historial detallado de los dolores de cabeza del paciente. Basado en las respuestas del usuario, el sistema imprime un resumen escrito para el neurólogo. Después de cada consulta con el médico, el módulo de educación del sistema está disponible para que el paciente lo use y explore sus preguntas de interés. Y dado que el módulo de toma de antecedentes historial envía información al módulo de explicación, que también recibe la información actualizada sobre el diagnóstico y los medicamentos que da el paciente, el sistema puede proporcionar material explicativo en pantalla adaptado al paciente. Hay varios niveles de explicación y se van activando cuando el paciente va haciendo clic en palabras clave. 3 factores contribuyeron a la elección de la migraña como tema de este trabajo, ¿no? Primero, que la migraña es muy común. Segundo, que causa un gran malestar, pero casi nunca es fatal, que esto es una característica que atrajo al equipo de investigación por motivos éticos. Y tercero, dado que el diagnóstico y tratamiento de la migraña dependen de una comunicación verbal efectiva entre médico y paciente, esto fue un dominio atractivo para un proyecto de construcción de sistemas, ¿no? El diagnóstico depende principalmente de un historial detallado de los síntomas. Bueno, entonces, a continuación voy a ir detallando los puntos que señala esta investigación donde se incorporan estos supuestos. Primero, la elección del equipo. El equipo de investigación estaba formado por 6 profesores, 2 programadores, un asistente de investigación, 6 estudiantes de posgrado. Había 2 médicos, pero no había ningún enfermero o enfermera, que son claves en lo que es la educación del paciente. En el proyecto, además, la voz de los pacientes también fue ignorada en cierto punto. Aunque varios miembros del equipo que también sufrían de migraña describieron sus experiencias de dolor y cómo ellos percibían el fracaso de la medicina en entrevistas privadas, nunca compartieron estas vivencias en reuniones del proyecto. Y esto permitió que los médicos que no padecían migrañas hablaran en nombre de los pacientes que sí padecían migrañas. La decisión de estos miembros del equipo de no contradecir en público a los médicos y de priorizar el conocimiento médico sobre su experiencia personal refleja desde qué lugar o desde qué visión se construyó este sistema. Por otro lado, tenemos la formulación del problema.
El equipo del proyecto hizo una serie de suposiciones que llevaron a la definición del problema que tenía que abordar el sistema de migrañas. Y a continuación voy a ir resumiendo cómo se llegó a formular el problema. El argumento básico sería este. Los médicos saben mucho sobre migraña. Los pacientes con migraña necesitan ese conocimiento. En el lenguaje de la informática podemos decir que los pacientes con migraña tienen necesidades de información insatisfechas. Estas necesidades de información contribuyen al problema de la baja adherencia del paciente. Una mejor adherencia al paciente promovería un tratamiento exitoso de su condición, que a su vez eso los empoderaría. Los médicos no tienen tiempo para proporcionar explicaciones extensas a los pacientes y es probable que en el futuro tengan menos tiempo. Entonces, el problema a resolver es el acceso insuficiente de pacientes con migraña a la información médica, que a su vez es causado por la falta de tiempo de los médicos. Y dado que las necesidades de información se pueden satisfacer mediante la entrega de información, más información y de mejor calidad, y dado que los sistemas son adecuados para esto, acá estaría la posible solución. Pero, como dejó en claro el trabajo de campo que se hizo con los pacientes de migraña, los pasos de este argumento pueden ser vistos desde otro punto de vista. El equipo del proyecto asumió que el conocimiento sobre migraña significaba solamente conocimiento biomédico, es decir, la información del tipo que uno encuentra en los libros de medicina. El equipo del proyecto asumió que solo los médicos tenían verdadero conocimiento sobre la migraña, creyendo que los pacientes sin información médica no saben de migraña. Sin embargo, al entrevistar a pacientes en privado, se descubrió que estos tienen un conocimiento profundo y basado en la experiencia sobre la migraña, que puede diferir del conocimiento que tienen los médicos. Los pacientes suelen compartir e intercambiar información basada en sus vivencias, además, o sea, tienen un conocimiento valioso que se transmite entre ellos. Por otro lado, el equipo de investigación asumió que los pacientes con migraña necesitaban información biomédica, como detalles sobre la fisiología de la migraña o efectos secundarios de medicamentos. O sea, en otras palabras, supusieron que los pacientes querían saber lo que los neurólogos querían explicar. El equipo de migraña pensó que la falta de tiempo era la razón por la que los médicos no explicaban a los pacientes. Sin embargo, se observó que el tiempo no era el problema. Durante las visitas que se observaron, aunque se hacen muchas preguntas, la mayoría de las preguntas las hace el médico y son respondidas por los pacientes. Los neurólogos proporcionaban poco material explicativo y los pacientes tenían pocas oportunidades de solicitarlo. Bueno, por otro lado tenemos la adquisición del conocimiento. La etnografía es el diseño del sistema de informática, el diseño de sistemas se consideró en este trabajo innovador, pero todavía era algo experimental. Los diseñadores acostumbrados al desarrollo rápido comenzaron a construir el sistema mucho antes de que los antropólogos completaran su investigación. O sea, los diseñadores usaron conocimiento médico inicial y planearon como incorporar a futuro los hallazgos de los antropólogos. Por otro lado, señalan lo que fue el diseño del módulo de toma de antecedentes. Ese módulo tenía un cuestionario que indaga sobre el historial de dolores de cabeza y medicamentos del paciente. Las respuestas de cada paciente se recopilan para después hacer un resumen impreso para el médico. Las respuestas también se envían a ese módulo de explicación que las usa para generar un texto explicativo. El equipo incluía varios científicos sociales con experiencia en la construcción de cuestionarios. Sin embargo, el trabajo de desarrollar el cuestionario para toma de antecedentes se asignó a un programador que abordó la tarea meramente como un trabajo de construcción de sistemas. Y en lugar de desarrollar y refinar primero un conjunto de preguntas, como lo habría hecho quizás un científico social, el programador construyó versión tras versión del sistema informático que generaba preguntas y esto se convirtió en una tarea mucho más difícil. El cuestionario
producido por cada versión del sistema fue criticado por los miembros del equipo. Para los informáticos, el acertar o elegir exactamente las preguntas, las palabras correctas, era algo así como, desde su punto de vista, como la frutilla del postre. Pero para los antropólogos, construir un buen cuestionario plantea cuestiones de mayor profundidad que hacen a lo que es poder representar la experiencia de los pacientes. Esto que les mostré hasta acá es un resumen de esta investigación. La investigación sobre el diseño de sistemas en informática médica muestra que hay un factor que es muy importante para lo que es la aceptación del usuario. El hecho de que los sistemas incorporan perspectivas que pueden no ser significativas o no ser apropiadas para los usuarios. Eso atenta contra el uso del sistema. Y las docenas de decisiones de diseño tomadas por diferentes miembros del equipo del proyecto incorporaron algunas suposiciones y expectativas que son de la medicina en general. Hay más en el trabajo, yo no llego a enumerarlas todas. Y tales suposiciones se incorporan en una pieza de tecnología que a priori uno la conceptualiza como algo que es neutral y objetivo. Cualquiera que sean las buenas intenciones de los que construyen estos sistemas, el resultado es una pieza tecnológica que está muy lejos de ser neutral. En un ámbito en el que un observador, que hay un observador dedicado, ese observador puede discernir varios puntos de vista. El sistema de migrañas encarnaba solo un solo punto de vista, que era el del neurólogo. Y aunque uno podría asumir que, bueno, tales preferencias son estrictamente médicas, que solo se vio una posición estrictamente médica, algunas parecen ser claramente culturales, traídas por los propios médicos. Y acá Diana cita un ejemplo. Un médico recomendó un medicamento específico para migraña para pacientes masculinos y otro para pacientes femeninos. Al consultarle sobre esto, dijo que el medicamento que sugiere para los hombres era su verdadera elección para tratar la migraña. Pero dado que ese medicamento puede causar aumento de peso, no se lo recomienda a las pacientes mujeres, creyendo que las mujeres no deberían o no desearían ganar peso. Él toma una decisión en su nombre que podría quizás preferir tomar las pacientes mujeres por sí mismas. Esto es cómo actúa basado solamente en sus propios supuestos culturales. Y esta información fue posible por tener observadores que estaban atentos a estas cuestiones durante el proyecto. Entonces, si los diseñadores no hacen tales preguntas y los usuarios no siempre están en la posición de poder hacer estas preguntas, entonces, ¿quién se encarga de hacer estas preguntas? De tratar de observar las suposiciones culturales que están ocultas o integradas en las herramientas informáticas en medicina. Bueno, y a continuación les voy a mostrar muy resumidamente este trabajo que se titula Construyendo sobre el legado de Diana Forsyth, el valor de la experiencia humana y el contexto en la informática biomédica y de salud, y se publicó en AMIA en el año 2020. En los últimos 30 años, los investigadores continuaron aplicando métodos cualitativos en informática, incluyendo la representación de las voces de los pacientes y también de otras perspectivas interesadas. Este trabajo surge como un número especial que fue dedicado a esta investigadora y el propósito fue doble. Por un lado, resaltar la presencia continua del trabajo enfocado en personas, ¿no? O sea, ir enumerando trabajos que utilizaron este enfoque. Y por otro lado, hablar de cuáles son las posibles líneas futuras para esta subdisciplina. Para homenajear el legado de Diana, este número especial se centra en investigaciones innovadoras e interdisciplinarias que lograron esta intersección entre las ciencias sociales y la informática médica. Yo solo voy a mencionar, porque son un montón,
voy a mencionar algunos títulos para tener ideas de, bueno, qué tipo de trabajo abarcan estos conceptos. Las temáticas que exploraron los trabajos que se utilizaron para esta como recopilación son muchos, yo solo voy a mencionar algunos. Uno de los objetivos fue mapear las prácticas y flujos de trabajo actuales dentro de su contexto. Y acá se centraron en comprender cómo se llevan a cabo los flujos de trabajo en un entorno específico. Hubo 3 estudios que examinaron esto, yo les voy a mencionar uno, donde se hizo un trabajo de campo que se observó y se examinó el flujo de trabajo en la documentación del médico clínico de guardia, perdón, del médico pediatra de guardia en una central de emergencias pediátricas, en este caso utilizando métodos mixtos. Otro objetivo de estos trabajos en estos años fue determinar necesidades de información y los requisitos de diseño para el desarrollo de tecnologías de la información en salud. Y en uno de los trabajos identificaron las perspectivas y necesidades de los cuidadores relacionados con pacientes con comportamiento autolesivo, de pacientes con trastornos del espectro autista, para considerar esta visión de los cuidadores para el diseño y uso de tecnologías. Otro objetivo que estuvo presente es apoyar el diseño y la evaluación centrado en el usuario de tecnologías de información en salud. Y en un estudio se intentó comprender los desafíos del flujo de trabajo que tenía enfermería con el uso de un sistema de administración de medicamentos con código de barra para organizar la información del paciente y verificar la administración de los medicamentos. En este trabajo se observó que la autonomía del personal de enfermería estuvo comprometida porque estas herramientas eran muy inflexibles. Y ahora quiero centrarme un poco más en esto, que es cuáles son las líneas futuras en las que se pueden incorporar estos enfoques que son una intersección entre la informática y las ciencias sociales. Bueno, acá los autores mencionan que la complejidad general de los sistemas de inteligencia artificial y aspectos como la transparencia en cómo se toman decisiones dentro de estos sistemas plantean desafíos que son profundos para los usuarios previstos de esta tecnología. La incorporación de sesgos introducidos involuntariamente por conjuntos de datos que no son diversos y por los diseñadores de tecnologías también siguen siendo áreas importantes que se beneficiarían de los métodos y marcos de las ciencias sociales. Los métodos cualitativos son especialmente adecuados para abordar estas preocupaciones. Estos enfoques requieren que los investigadores documenten tanto los sesgos de los investigadores como los de los participantes, aplicando métodos que estén bien establecidos para poder asegurar la rigurosidad de la investigación cualitativa. Bueno, ahora sí llegamos al final del Ateneo, donde hicimos una revisión rápida de métodos cualitativos. Y como una observación final, quisiera mencionar que este tipo de trabajos quizás no son los más prevalentes o los que más estamos acostumbrados a leer. Se necesita tiempo para hacerlos. El caso del trabajo de Diana llevó 3 años. Ella era miembro del equipo y fueron 3 años de observaciones dentro de ese equipo de trabajo, que además requirió recurso humano formado en antropología o etnografía, que quizás no es algo que estamos acostumbrados a ver en el desarrollo de piezas de software. Bueno, sin embargo, también otra cosa importante es que en la salud es frecuente ver que a veces hay cierta resistencia a adoptar tecnologías. Y aunque los sistemas de información médica se están desarrollando a un ritmo rápido, es común que los sistemas que son técnicamente sólidos muchas veces puedan ser rechazados por sus usuarios y no se adopten en la práctica clínica. Este tipo de trabajos puede ayudar a comprender este fenómeno, a encontrar los por qué no se adoptan estas tecnologías. Y este enfoque obviamente no es que sirve para todos los trabajos, pero en los que sirve tiene mucho para aportar. Ahora sí, llegamos al final. Muchas gracias por llegar hasta acá y nos vemos en el próximo Ateneo a cargo de
el licenciado Héctor Figueroa.